Buenos días. Buenos días. ¿Tenemos a alguien en línea? Buenos días, ¿cómo están? Ahí pueden abrir sus audios. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pueden abrir sus audios, solamente les voy a pedir que si hay algún ruido, sobre todo, por ejemplo, a veces que los perros, que los vecinos, que algo así, si cierren el audio para que todos podamos escuchar bien, por favor, y para que no tengamos ningún problema con la comunicación, sobre todo entre ustedes y yo. Bueno, pues mi nombre es Sol Anita Pérez, soy biodescodificadora de las enfermedades y esta transmisión que estoy haciendo tanto en Zoom como en Facebook está en vivo. El video se sube a redes sociales, se sube a Instagram y se sube a YouTube. Entonces, cuando empecemos a hacer las descodificaciones en vivo, para que ustedes tengan conocimiento de ello, de lo que ustedes digan, se va a subir a redes sociales. Entonces, si nada más desean escuchar y no desean participar, está bien, no hay ningún problema. Ahora, si alguien desea ser descodificado en vivo, cuando lo empecemos a hacer, lo podrá hacer, pero les aviso que se está grabando y se está transmitiendo en otras redes sociales en este momento. De acuerdo. Elena, ¿desea activar su... A ver ahí. Elena, ¿puede activar su micrófono? Sí, ya. Ya, nada más que lo desactivé porque mi bebé está, Ok, sí, pero si usted me alza la mano, yo le activo el micrófono o me pueden escribir en el chat también, ¿sí? Ok. Sí, gracias. Creo que con ustedes es la primera vez que las veo, no, sus caritas no se me hacen, no las recuerdo. Sí, es la primera vez Es la que primera vez entramos. que entran. Ok, voy a empezar. Bien, la biodescodificación biológica de las enfermedades inicia con la medicina germánica del doctor Rick Hammer, allá por los años 60 y 70. La historia inicia cuando el doctor tiene 3 hijos y su hijo de en medio eh, es baleado accidentalmente, porque para la medicina no existen los accidentes, nosotros los fabricamos. Es baleado accidentalmente en el mar y queda 6 meses en estado de coma. Al quedar en estado de coma, después de 6 meses, el chico fallece. Entonces, eso es un conflicto, eso es un estrés. En ese momento, el doctor Hammer, que era alemán y tenía 5 especialidades, entre ellas la de radiólogo, no sabía qué era lo que estaba pasando. Pasado el periodo de duelo, a él le diagnostican cáncer de gónadas y a su esposa le diagnostican cáncer de útero. Y a él le llama la atención en dónde se está desarrollando ese cáncer. Entonces empieza a hacer investigaciones y encuentra coincidencias en el cerebro de su esposa y en el cerebro de él mismo. ¿Cuál es esa coincidencia? Cuando una persona está desarrollando una enfermedad, en este caso que era cáncer, en el cerebro aparece un círculo como de luz, muy tenue, que se ve en la radiografía, como cuando le aventamos al agua una piedra y se hace un círculo, la onda de color naranja. Eso aparece en la radiografía.
Él empezó a investigar sobre eso, de cuando su esposa cura su cáncer de útero, le viene un cáncer en la mama izquierda y ella era derecha, ella era diestra. Vuelve a hacer los estudios y aparece lo mismo. A eso los detractores del doctor Hammer le llaman el foco de Hammer. ¿Qué significa esa luz en el cerebro? Esa luz significa ese círculo que es la emoción que en ese momento está ocasionando la enfermedad. Y el doctor empieza a hacer estudio y patenta más de 60,000 casos de cáncer, todos con la misma sintomatología y con el mismo resultado de éxito. Obviamente, el doctor y las personas que le siguieron fueron encarceladas. ¿Por qué? Porque a la industria farmacéutica no le conviene que una enfermedad se pare, sobre todo cuando nos dicen que las enfermedades, que hay muchas enfermedades que son incurables, que se pueden ir deteniendo, pero que no se, o se pueden ir controlando, pero que jamás se van a curar. Después viene Christian Fleischer y él, basado en la medicina germánica del doctor Hammer, le coloca el nombre, le pone el nombre de biodescodificación biológica de las enfermedades. Y es lo que nosotros actualmente practicamos. Actualmente no somos perseguidos, afortunadamente, y ya muchas personas pueden gozar de los beneficios de lo que es la medicina germánica, ahora convertida en descodificación biológica. ¿A qué se refiere cuando nos dice la palabra descodificación biológica? Una descodificación es un código, y a ese código nosotros siempre tenemos un código. Cuando alzamos la mano, por ejemplo, si hacemos esto, estamos diciendo que amor y paz. O sea, podemos hacer muchos gestos con las manos, y eso se llama códigos. Esos son códigos. Por ejemplo, cuando cerramos un ojo, es un código. ¿El código nos sirve para qué? Nos sirve para comunicarnos con otras personas. Cuando nosotros enfermamos, hacemos un código, pero ese código lo escondemos y no sabemos cuál es. Eso es lo que después se va a convertir en una enfermedad. ¿Qué hacemos cuando descodificamos? Encontramos el código, y ese código es un código emocional. La persona nos va dando datos. Esto es diferente a la psicología. En psicología se cuentan historias. Aquí no contamos historias. O sea, aquí la persona no nos va a decir, me dijo, le dije, sentí, luego le dije otra vez, y luego vino y me hizo llorar. No. Simplemente nos tiene que contestar puntualmente lo que le estamos contestando. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos con lo que pensamos que nosotros decidimos, lo hacemos solamente con el 5% de nuestro consciente. El 95% de todas las decisiones que tomamos, lo hacemos con el inconsciente. Y es a través de él que nosotros nos enfermamos. Por esa razón, cuando encontramos cuál es la emoción que me está provocando cierta enfermedad, por ejemplo, ahorita es muy común que por la época en la que estamos, en la estación del año en la que estamos, que es otoño, y próximamente entramos en invierno, decimos que somos muy susceptibles de tener gripes, de poder tener influenza. Y bueno, apenas acabamos de pasar por una donde nos metieron a nuestras casas por 2 años. Pudiera ser, lo que pasa es que tenemos el estado perfecto para contagiarnos de gripe. ¿Cuál es ese? Bueno, cuando nosotros ancestralmente vamos a revisar qué pasa con el niño, el bebé, cuando se está formando en el útero de mamá,
Desde el instante en el que se da la concepción hasta el momento en que el bebé nace, pasan 500 años de evolución del ser humano. Desde que somos renacuajo y tenemos cola. ¿Y cuál es la evidencia de que tenemos esa cola? El coxis. ¿Alguna vez tuvimos cola? Entonces, cuando vamos viendo esa evolución las primeras 8 semanas, vamos a ver que también tenemos en esta parte como los patos. O sea, estas falanges están acá arriba y después se van disminuyendo hasta que quedan los dedos y se convierte en un ser humano. Entonces, antes, ¿para qué utilizábamos la nariz? ¿Para qué la utilizaba el hombre allá en las cavernas? ¿Para qué utilizamos la nariz? Para oler. Pero ¿qué cosa es lo que olemos cuando, por ejemplo, estamos en la casa y decimos, empezamos a hacer esto y decimos, huele a quemado, huele a comida, ¿ok? Entonces, ¿para qué la usaba el hombre ancestral? La usaba para oler si venía el depredador, o sea, quien podía comérselo a él. También la usaba para saber si podía encontrar comida, si la comida estaba cerca. Ahora ya no tenemos el problema de con la nariz andar buscando la comida. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora es simbólico. De manera simbólica decimos, huelo peligro. El problema es que no nos damos cuenta que estamos pensando que hay peligro. ¿Cómo hay peligro? Es la sospecha, algo huele mal. ¿Qué huele mal? Me van a dar una mala noticia. Por ejemplo, mi hijo me puede decir que reprobó, que no salió bien, que sacó bajas calificaciones. Esa es una sospecha. Puedo darme cuenta que estoy sospechando que mi marido está llegando tarde porque llega tarde. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Estoy sospechando, algo no huele bien. En esta temporada que nos dan el aguinaldo, que nos pagan la prima vacacional, sospecho que no me van a pagar completo. Son sospechas. ¿Y qué pasa con esa sospecha? Ah, bueno, en las fosas nasales, en esta parte de acá arriba, lo que empezamos a hacer son unos hoyos. Se empiezan a hacer unos hoyos. Esos hoyos se llaman úlceras. Y cuando yo ya tengo ese hoyo, tengo el terreno preparado para que me pueda contagiar. Si viene otra persona que tiene gripe y pasa, obviamente me voy a contagiar. O tomo del mismo vaso que ella. O estornuda. Ahí es donde me contagio, pero no por el contagio en sí, como nos lo han venido metiendo en la cabeza. No. Es porque el terreno yo ya lo tenía preparado. Tenía unos hoyos. Y esos hoyos, ¿con qué se rellenan? Esas úlceras. El cuerpo, todo lo que sea úlcera, lo va a rellenar con moco. El moco se hace bolita, se hace duro y rellena ese hueco que se le hizo a la nariz. Si ustedes ubican el moco, se hace bola, hay personas que hasta se lo comen o lo convierten en chicle. Ese moco rellena y cuando el moco rellena, se acabó la gripe. Ya no hay gripe. ¿Y entonces qué hace el medicamento? Ah, el medicamento también nos han dicho por muchísimo tiempo que el medicamento viene a luchar. ¿Contra quién? Contra la enfermedad. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la enfermedad no viene a matarnos. La enfermedad es una reparación. ¿De qué? De un estrés. Por ejemplo, en la nariz le hiciste unos hoyos por andar sospechando. Desgastaste la mucosa nasal y le hiciste un hoyo. Y entonces por eso tiene que venir la gripe. Esa gripe tiene que venir para que rellene, porque tú tienes unos hoyos ahí y no puedes estar con esos hoyos. Ese órgano está estresado. Ese es el estrés. En el momento que haces el estrés, ahí no te vas a enfermar.
¿Cuándo te vas a enfermar? ¿Alguien me puede decir cuándo se ha enfermado? Cuando mejor estamos. Por ejemplo, viene periodo vacacional para muchos. Y no es cierto que cuando estamos de vacaciones decimos, utilicé las vacaciones para enfermarme. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el estrés lo estaba haciendo en la oficina. ¿Con quién? Con mi jefe, con mis compañeros, si trabajo en una escuela con los alumnos, con los padres de familia. Y como ya estoy de vacaciones, ¿qué pasa? Ya me relajé. Cuando me relajo, el cerebro dice, aprovecho y ahora sí te voy a reparar. ¿Por qué repara el cerebro y no la mente? Porque la mente es cuestión de la psicología. Cuando la mente no puede resolver, le dice al cerebro, no puedo, te lo paso. Y el cerebro dice, yo no reparo, repara la biología, o sea, lo bajo al cuerpo. Y solamente va a bajar el 1%. El 1% de todo el estrés que hacemos en nuestro cuerpo, solamente el 1% es el que se convierte en enfermedad. ¿En qué enfermedad? Donde haya hecho el estrés. ¿Por qué? Porque hay personas que son viscerales, pero depende de qué víscera. Porque podría haber ido ese estrés al estómago y lo decimos en el lenguaje. ¿Qué decimos? No lo trago. Es algo que no digiero. No lo termino de pasar. Ah, pregunta, ¿cómo está tu garganta? ¿Cómo anda tu tracto digestivo? ¿Cómo está tu reflujo? ¿Tienes reflujo? ¿Se te inflama el estómago? ¿Tienes gastritis? Y hay personas que dicen, me siento traicionada. Esto es como lo sienta la persona, ¿eh? No es, en realidad a veces en muchas ocasiones no es que así se lo hayan hecho, pero la persona así lo concibe. Y dice, me siento traicionada, pregunta, ¿tienes diarrea? Porque eso se va al colon. Todas las traiciones se van a ir al colon. ¿Tienes miedo, pero tienes miedo de morir? Pregúntale a tu pulmón. Cuando tienes miedo de morir, hay personas que dicen, no, yo no tengo miedo de morir. Y les preguntamos, tú no tienes miedo de morir, pero ¿tienes miedo que se muera alguien? Sí, mi mamá. Ah, es que el cerebro no entiende si el miedo a morir que tú tienes es por ti o es por tu mamá. Tú en este cuerpo tienes miedo. Y entonces el cerebro te va a reparar en riñón, perdón, en pulmón, porque el miedo a morir se va a pulmón y mínimo te va a reparar con una neumonía. No te viene a matar la neumonía, ninguna enfermedad mata. La que me digan no mata. Y ustedes pueden decir, ¿cómo no? Yo tengo personas que murieron por cáncer. No, murieron porque se les terminó la energía vital. O sea, no aguantaron a reparar la enfermedad. Es como cuando estamos reparando una casa y se nos acaba el dinero. O sea, me quebré. Lo mismo pasa con la vida, me quiebro. Por esa razón muero. Porque estoy haciendo demasiadas reparaciones en mi cuerpo. Y entonces no las voy a aguantar y por el estrés físico al que estoy sometiendo a mi cuerpo, al meterle los medicamentos que le tenga que meter para que le ayuden a la enfermedad a sanar, al mismo tiempo me disminuyen la energía vital y eso hace que muera el cuerpo. Y no es porque se quite el medicamento. La biodescodificación es una terapia no alternativa, es de apoyo. Si la persona está tomando medicamento alópata, naturista, homeópata, el que esté tomando, lo debe de seguir tomando. ¿Quién se lo va a disminuir? ¿Quién le va a modificar la dosis? ¿Quién le va a quitar el medicamento de acuerdo a cómo evolucione? El médico que lo esté atendiendo. La biodescodificación, el objetivo principal es que la persona se dé cuenta por qué está enferma. ¿Qué fue lo que hizo que enfermara? Y les quiero decir
a ustedes que están en este momento presentes y a los que después vean el video de forma posterior en las redes sociales, que de lo que están escuchando en este momento pueden hacer reparaciones. Porque ustedes pueden decir, yo no tengo la enfermedad que está mencionando. Eso dicen ustedes, pero su inconsciente dice otra cosa. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Puede ser que en el resto del día o por varios días se sientan con dolor de cuerpo, sientan mucho sueño o tengan insomnio. O puede ser también que les dé por llorar. Se presenta de diferentes maneras la reparación. Eso quiere decir que al inconsciente le resonó. Le resonó lo que se estaba diciendo. Cuando yo pregunté en mi página por algunas personas que me parece que ahorita no están, pero pregunté por enfermedades que pudieran interesarles, me mencionaron, por ejemplo, tos. Cuando nosotros tosemos, y me decían tos con flemas, cuando nosotros tosemos, ¿qué pasa con la persona que tengo enfrente? ¿Qué es lo que hace cuando tosemos? Toso y no me tapo la boca, toso y la persona que tengo enfrente lo que hace es alejarse. ¿Sí o no? Se va a ir hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque estamos escupiendo, al momento de toser, estamos escupiendo saliva. Y también piensan que por ahí se salen los virus y los gérmenes. Bueno, entonces, ¿cuál es la emoción que implica la tos? Puede ser rabia, puede ser coraje, pero lo que quiero hacer con la persona que tengo enfrente es alejarla. Quiero que esa persona se aleje, no la quiero tener cerca. Y en muchas ocasiones la persona no se da cuenta a quién no quiere tener cerca. Y por eso tiene la tos. Estamos hablando de una tos seca. Esa tos que no tiene flemas. Ahora, la tos tiene flema. Dijimos que el moco en la nariz, ¿qué hace? Repara. ¿Qué hará la flema en la garganta? La misma función. ¿Qué le hice a mi garganta? Le hice úlceras y tengo flemas. Y la flema lo que va a hacer es, ya dijimos que una úlcera es un hoyo. Y la flema lo que me va a hacer es rellenar ese hoyo. ¿Pero por qué tengo flema? Porque a veces tengo la tos seca, pero a veces la tengo con flemas. Y unas flemas que no me gustan porque me hacen quedar mal en el peor momento. Así como me lo está colocando ahí Lupita Jaime, la tos y se siente picazón en la garganta. Ah, la pregunta es, ¿Lupita puede abrir su cámara? Lupita, que es una cajita de monerías. ¿A quién se ha quedado con ganas de decirle 3 verdades? De decirle que la bandera de los mexicanos es verde, blanco y rojo y no hay de otro color. A ver, Lupita, ¿puede abrir su audio? ¿Ya me escuchan? Sí. Pues es que hubo unos conflictos en la escuela, en mi trabajo. Ok. Me dio mucho coraje porque pues hubo ahí acusaciones de acoso hacia unas alumnas y entonces me dio mucho coraje. Y como vi cosas que, híjole, muy injustas, pues ahí traía yo guardado, hace como 2 semanas pasó. ¿Y cuánto tiempo tiene usted? Eso pasó hace 2 semanas. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene usted con la tos? Apenas empecé ayer. Claro, porque el conflicto ya pasó. Para que el conflicto se dé, tiene que cumplir 4 condiciones. Tiene que ser dramático. ¿Recuerdan esa frase cuando pasa algo y nos dicen, qué dramática eres?
Bueno, pues es que para mí sí fue dramático. O sea, para mí sí, a mí sí me afectó así, porque no somos iguales. Entonces a alguien se le pudo haber resbalado, pero a mí sí me afectó. ¿Ok? Ahora, esa es la primera, que sea dramático. La segunda, que se viva en soledad. Es que no estaba sola, estaba en la escuela. No importa, pero ¿se lo dijo a alguien? No, No, eso es vivirlo en soledad. La tercera, que sea inesperado. ¿Se lo esperaba? no, No me lo esperaba. Y la cuarta, que en ese momento no le encuentro solución. ¿Le encontró solución? no, no, en ese momento no. Ok, cumple las cuatro condiciones. Se hace el conflicto. Eso para nosotros se llama un bioshock. Lo que hizo fue un bioshock. Y puede pasar mucho tiempo o puede pasar poco tiempo. Por ejemplo, en este caso fue relativamente corto, porque hay personas que al otro día, cuando empiezan a biodescodificar, regularmente el síntoma se presenta rápido, porque uno aprende, el cerebro aprende a hacer el estrés e inmediatamente relajar para reparar, porque entre más rápido se repare, la enfermedad no es tan grave. Aunque les diré que para el cerebro, para el cerebro, no para el ser humano, para el cerebro, tiene el mismo nivel una gripe que un cáncer. Para el cerebro, para uno no. Uno va al médico, bueno, solamente cuando nos encerraron, sí, si le decían gripe, sí equiparaba casi casi a un cáncer, ¿no? Pero pues ahorita no. Si nos dicen gripe, es gripe. O sea, me tomo un antigripal, un tecito, y me va a escurrir un rato y ya se me quita. Pero si dice cáncer, eso se llama síndrome de diagnóstico. ¿Y qué va a pasar? De por sí ya me sentía mal y cuando dicen cáncer, la energía que la tenía de este modo se me va acá, por el solo hecho que me digan que es cáncer. Ese se llama síndrome de diagnóstico, porque ¿qué creencias tengo acerca del cáncer? Mata, es costoso, quimios, dinero, ¿quién me va a cuidar? Se me va a caer el cabello, es lo primero que pensamos, ¿eh? Como si fuera lo más importante, pero la verdad es que sí lo cuidamos un montón. Se me va a caer el cabello y ¿qué voy a hacer? Pelona. Antes muerta que sencilla, ¿no? O sea, sí pensamos eso. Entonces, vamos a ver con Lupita. Lupita, ¿a quién quiere matar? No necesita decirme el nombre, no se comprometa. O sea, no necesita decirme el nombre. Únicamente me dice, sí, ya lo tengo ubicado, ¿a quién quiero matar? ¿Me escucha? Sí. Hay alguien quiero matar. Híjole, pues sí, sí hay alguien. Ya hay alguien. No le veo bien la cara porque está como a media pantalla y recuerde que le tengo que ver bien la cara. ¿Por qué? Era Porque así. la cara me da datos. Cuando la persona no se da cuenta o no quiere darse cuenta, yo le voy a ir diciendo por dónde es. Así que Lupita, que le vea bien la cara porque tampoco se la veo bien. O sea, A ver, álcese. así, Ándele así. así. Ok, Ándele así. Ok. ok. Está sola. Pero en su casa no hay problema, ¿verdad? No. Ok. Bueno. Lupita, le voy a pedir que grite. Grite, grite. No, no, o sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? Ay, Dios mío. Grite. ¿Les gustó el grito de Lupita o todavía le falta? Le falta, ¿verdad? O sea, ahí no está sacando la rabia. Es un grito donde tengo que sacar la rabia. O sea, grite, con ganas. Ok, le voy a pedir, Lupita, haga puño. O nomás uno, nomás uno. Y la otra la tiene abierta. Ajá. ¿Ok? Y quiero que va a gritar y va a pegar. Pero va a pegar aquí. Aquí, pero con ganas. Y Ok. grite. Pégale. Ok. ¿Cómo se siente?
Ay, ya no me pica la garganta. Ya no le pica la garganta, porque lo que le estaba picando en la garganta es la rabia de que no le puedo decir de cosas, de que me lo tuve que tragar. Sí. ¿Ok? Ahora, lo que tiene que hacer es tomarse el té, el jarabe, lo que esté tomando y le va a hacer así. Mañana esa tos ya casi desapareció. Y usted lo sabe porque Sí. con Lupita hemos trabajado diferentes enfermedades y ella ya sabe, entre ellas, bueno, con Viviana trabajamos esclerosis múltiple y Viviana ahorita está muy bien. Sí, sí, ya casi en remisión, ya un paso de remisión. ¿Nos quiere explicar qué cosa es la remisión? Nos dijo la neuróloga que es como que ya se detiene, para ellos es detener la enfermedad, ya no hay síntomas, ya no hay nada, y de hecho hasta pues ya se le retiraría cualquier tratamiento porque ya no lo necesita. Ok. Con Viviana estuvimos trabajando, me parece, hace un año que yo conocí a Viviana, yo la conocía nada más de nombre, conocí a Lupita porque Lupita fue mi alumna en la universidad. Yo vi cuando Lupita estaba eh, posteando en las redes solicitando ayuda porque su hija tenía una enfermedad incurable. Eso fue hace algunos años y 3. hace un año conocí yo a Viviana. Y Viviana, de hecho, está el video en YouTube cuando la entrevisto en un evento así, público, y Viviana tenía muchos problemas de memoria. Sí. ¿Nos quiere contar un poco, Lupita, por favor? De hecho, cuando ella le diagnosticó, bueno, antes del diagnóstico, ella perdió la visión del ojo izquierdo, veía una mancha, la fuerza de la pierna izquierda, caminaba como extraño, o sea, como que no tenía equilibrio, y la memoria de plano, o sea, no recordaba nada y parecía un disco rayado. O sea, la misma frase que decía en el momento la decía 20 veces. Entonces, pues ya acudimos con el médico y todo, le hicieron estudios y fue cuando le diagnostican la esclerosis. Y estuvo con varios tratamientos, pero ella recaía, le pasaban como brotes, bueno, así le llaman cuando empieza a tener alguna complicación en su cuerpo, en si ella era la pierna o a veces las dos piernas como que no tenía fuerza y nuevamente la memoria, o sea, no recordaba cosas. Entonces, pues estuvo con varios medicamentos, pero la verdad es que cada vez que había un brote, pues era someterla a tratamientos durante 5 días, le ponían cortisona en cantidades muy, muy grandes para desinflamar las áreas. Donde más se le complicó fue en la vista. Entonces, cuando pues ya nos acercamos a la doctora, pues sí se trabajó mucho, pero la verdad es que valió la pena, fueron 6 meses 6 meses. meses de trabajo, pues de estar haciendo tareas, por así decir. Y es que hasta en la primer tarea que hacíamos, la verdad es que yo veía cambios importantes en Viviana, porque como que hasta la personalidad le había cambiado. Entonces, cada vez que hacíamos un ejercicio o una tarea, ella iba cambiando y cada vez pues se veía reflejado en las consultas con neurología. Ya en la penúltima consulta, que fue que le comentamos a la doctora, pues hubo, cuando una persona tiene esclerosis múltiple, en las resonancias magnéticas sale lesiones en el cerebro, en las partes afectadas. Entonces, en la consulta de noviembre, pues revisó la última resonancia que le hicieron y nos dijo, ¿qué hicieron o qué pasó? Porque no hay lesiones.
y fue cuando ella nos dijo, bueno, pues vamos a hacer ahora este protocolo, porque a lo mejor pues ya estamos a un paso de que ella entre en remisión. Dice, de hecho es su paciente más chiquita, ella tiene muchos pacientes, la más chiquita, y pues la verdad es que le dio mucho gusto. Le pone a hacer ejercicios pues de equilibrio, de fuerza, y la verdad es que pues está como antes, Como si bien, no tuviera nada, como si no como si hubiera no tenido. tuviera nada. De hecho, ella ya se incorporó a la escuela porque no había podido estudiar, precisamente por la cuestión de la memoria, ya se incorporó, ya va en el módulo 9, y la verdad es que pues es por la biodescodificación. O sea, yo sinceramente sí creo mucho en esta terapia, porque sí, se ve y es que se refleja cuando va uno al médico. En los estudios, en todo se ve reflejado, que sí hay un cambio. Sí, así es. Viviana tenía 19 años cuando le diagnosticaron la esclerosis múltiple. Ahorita tiene 22. 22. Ella estaba ya en la universidad y había dejado la universidad precisamente porque ya tenía muchos problemas con la memoria. Y ahorita ha retomado la universidad y en línea, que no es nada fácil estar en línea, porque es muy diferente a estar con el maestro ahí enfrente y que le pudiera brindar algún tipo de apoyo. Cuando está en línea se tiene que ser todos los autosuficiente, autodisciplinado, autoestudiante. Así es, y me da muchísimo gusto que Viviana se haya recuperado y es así como lo dice, la biodescodificación desde la primera consulta, desde la primera terapia, se empiezan a ver cambios, hay enfermedades que con una se resuelven, hay enfermedades que no, aunque la teoría para nosotros dice que debiera de ser igual todas las enfermedades, pero en muchas ocasiones hay mucho que escarbar, hay mucho que sacar y mucho que sanar, sobre todo. Y a veces también nos encontramos con la resistencia de las personas que piensan que esto es una cuestión de creencia. Y esto no es cuestión de creencia. Las personas que están aquí, crean o no crean, si tienen alguna de las enfermedades que ahorita ya hemos hablado y que vamos a hablar, van a empezar a resonar con eso, les va a aparecer alguna molestia, algún síntoma en el cuerpo y eso significa que les resonó. Y no es de que crean o no crean, porque esto no es religión, ni es ninguna práctica chamánica. Esto está basado en la ciencia. Está basado en las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer. Lupita, yo le agradezco mucho, muchas gracias y Gracias a usted, se le doctora. va a quitar la picazón, o ya se le Sí, quitó. ya se me quitó. Nada Ok, más me quita tos, pero ya voy a ir descodificando. ok, bueno, gracias Lupita, Gracias, doctora. muchas gracias. Bueno, me preguntaban también, ¿pueden escribirme en el chat? Yo les habilito el micrófono si alguien quiere hablar. En la parte de abajo, donde dice reacciones, donde está una carita con un más, pueden levantar la mano. Le dan clic ahí y levantan la mano. Y yo les habilito el micrófono. Eh, Me preguntaban también por hemorroides. Hemorroides. ¿A quién se le inflama la hemorroide? Porque hemorroide todos tenemos. Es vena. Que no esté inflamada, eso es otra cosa. ¿Por qué se inflama la hemorroide? ¿Qué sale ahí? Sangre. ¿Y qué es sangre? Familia. Familia. La sangre es familia. Todas las enfermedades que impliquen sangre están relacionadas con la familia. ¿Y por qué me da hemorroide? ¿Para qué me sirve la parte baja de la espalda? ¿Para qué me sirve en el cuerpo? Para sentarme, ¿verdad? Bueno, cuando la hemorroide se inflama no tengo, así literal, no tengo dónde poner la cola. O sea, no tengo dónde sentarme. ¿Pero en dónde? En mi familia. Hay un conflicto con la familia. No me están tomando en cuenta. Hay una reunión de hermanos y a mí no me convocaron.
Y entonces otro hermano me dice, ¿por qué no fuiste a la reunión? ¿Cuál? No me enteré, a mí no me dijeron. Y ahí hago el conflicto, me están haciendo a un lado. Es un conflicto de no tengo lugar, en mi casa no tengo lugar. Y lo hace pues en la vena rectal y se convierte en hemorroide. Eso es la hemorroide. Ahora, una cosa es lo que yo les estoy diciendo, el significado de las enfermedades, y otra cosa es la terapia en biodescodificación, porque la biodescodificación ha tomado las técnicas de PNL, y yo les quiero aclarar que soy penelista, ha tomado las técnicas de constelaciones familiares para poder decirle al cerebro que eso ya cambió, que eso ya no está como estaba antes. Al cerebro, en muchas ocasiones, si se le dice con palabras, eso no lo comprende. Por lo tanto, el programa sigue vigente. Entonces, por eso hay que hacerle algunos como trucos, por decirlo en palabras más cristianas, más mortales y cotidianas. Hay que hacerle algunos trucos, algunas técnicas para que el cerebro comprenda que esa emoción la estoy dejando ir, la estoy soltando. Me hablaban también de cáncer de riñón. Cáncer, todo lo que sea cáncer en cualquier órgano, la palabra cáncer es gran resentimiento guardado por largo tiempo. Ahora, resentir, resentir. El resentir puede ser que yo resienta algo, pero es una emoción positiva. Eso es un resentir, porque cuando decimos resentimiento, regularmente se van a rencor. Puede ser, pero no siempre. O sea, es un resentir. ¿Y qué cosa es un resentir? Estoy resintiendo una tristeza. O sea, la vuelvo a sentir y la vuelvo a sentir y la vuelvo a sentir. Ese es un resentir. ¿Ok? Porque, o sea, cuando escuchamos esa palabra de resentimiento, uy, qué rencorosa. No, es un resentir. La palabra lo dice. En la gramática de la palabra está el significado. Resentir, lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir. Tengo que hacer algo para dejar de sentirlo. Y lo he sentido durante mucho tiempo. Y eso me convierte en cáncer. ¿Y qué es el cáncer? No es otra cosa que la multiplicación de las células. Y en la primera ley de Hammer se habla. Si tanto estás pensando, vamos a suponer un tumor en la cabeza, usas y usas y usas la cabeza, le piensas, te manda dolor de cabeza, pero no entiendes. Te está avisando, para, te voy a reparar, y no le hacemos caso. Y entonces dice, ahora te voy a mandar una migraña. Y tampoco le hacemos caso. Dice, bueno, ¿quieres un trombo? Manda un trombo. Pero ni con el trombo hacemos caso. ¿Y qué pasa? Bueno, te voy a hacer un tumor, tú necesitas más masa. La masa que tienes no te es suficiente, por lo tanto te la voy a hacer grande. Y ese es el tumor, en el cerebro. Puede ser en el riñón, puede ser en el pulmón. ¿Por qué en el riñón? En el riñón porque es gran miedo a perderlo todo. El riñón se presenta el síndrome del inmigrante, el expulsado, el abandonado, el excluido, presenta problemas en el riñón. Es miedo a perderlo todo. Me he quedado sin nada. Y como riñón procesa agua, todo lo que sea alimento y líquido se relaciona con mamá. Entonces, los programas que ahora se están convirtiendo en enfermedades, se nos programaron, al igual que en este celular, vienen muchos programas. Nosotros cuando nacemos, no nacemos con enfermedades. No heredamos enfermedades. Ninguna. Ninguna heredamos. Y me pueden poner aquí la que quieran. Y ahorita les digo cómo fue. Lo que heredamos son programas. Nosotros en el celular vienen un montón de programas y no sabemos para qué son.
la mayoría de ellos. Pero si viene uno de los niños que ya son centennials y que conocen ese programa, porque yo no lo conozco, pero él sí, viene uno de mis nietos y le da clic, me andan hasta cobrando el dichoso programita. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Lo activó. Entonces, si a estas alturas me da una enfermedad como por ejemplo fibromialgia o cáncer de riñón y fue a partir de cierto evento, eso se llama desencadenante. Ese fue el desencadenante. ¿Pero dónde se programó? Seguramente se programó en edades tempranas entre los 0 y los 12 años. Ahí fui programada. ¿Y por quién? Lo más seguro, por papá o por mamá. ¿Lo hicieron a propósito? No. No, pero el inconsciente es muy delicadito. Y cualquier cosa que le digan lo toma muy personal y no nos damos cuenta. Aquí me están diciendo gastritis. Alejandra Alvarado, ¿quiere abrir su cámara, por favor? ¿Está Alejandra Alvarado? No la veo. Alejandra, ¿puede abrir su cámara? Las itis, todas las itis, las que terminan en itis, gastritis, colitis, son inflamaciones. ¿Inflamaciones de qué? Inflamaciones de la mucosa del órgano que estamos hablando. En el caso del estómago, donde es la gastritis, ¿qué no logro digerir? ¿Qué no puedo tragar? Estómago, dijimos, ¿qué digiere? Alimento. Por lo tanto, es mamá. Y lo más seguro es que esté relacionado. Alguien me puede decir, yo ya ni mamá tengo. Eso no importa. Pero hay alguien que te la representa o es con una mujer. Y es lo que no digiero. A eso se está refiriendo la gastritis. Es un conflicto de desvalorización y tengo rabia e ira. No lo quiero soltar y por eso inflamo el estómago. Y entonces es más fácil echarle la culpa al alimento. Ningún alimento nos enferma. El que me digan no enferma. Las alergias no existen. Las alergias son un conflicto de separación y en ese momento el que estaba de manera equivocada era el alimento. Y le echan la culpa al pobre alimento. O díganme ustedes, ¿alguien de aquí es alérgico, como dice alguno de mis compañeros, a las papayas del Himalaya? No, ¿verdad? Porque no las conocen. No se puede ser alérgico a lo que no conozco. Me hago alérgico a lo que conozco. ¿Y por qué? Porque en ese momento esa fruta, ese alimento o ese elemento estaba presente. Pero el conflicto no fue con el alimento, el elemento ni la fruta. El conflicto fue con la persona. El cerebro entiende que el peligro está en el alimento. Y entonces cada vez que vea el alimento, me va a salir ronchas, me van a salir manchas, se me va a empezar a cerrar la garganta y pienso que el problema lo tengo con el alimento. No, hay que buscar qué pasó la última vez que sí comió ese alimento y no le pasó nada, pero sí tuvo un conflicto con otra persona. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? Pueden alzar la mano o pueden escribir en el chat. ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir hablando. Me decían hipotiroidismo, la tiroides. La tiroides es la glándula que es el reloj de nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando de hipotiroidismo es a la baja. O sea, esa persona se la vive
queriendo detener el tiempo, queriendo regresar atrás, queriendo ir al pasado. O sea, es una persona que en lugar de ir hacia el futuro de manera normal, ella va hacia el pasado y quiere detener el tiempo, por eso se va hacia el pasado y por eso tiene el hipotiroidismo. Porque la tiroides es el reloj de nuestro cuerpo. Cuando está hablando de hipertiroidismo, quiere decir que esa persona se la vive así. Quiere todo rápido. Quiere que ya sea mañana. Quiere que ya sea dentro de 8 días. Porque quiere que el evento pase rápido. Es que ya se me terminó el dinero y quiero que ya sea la quincena. Dentro de un tiempo le preguntas a tu tiroides. Porque te estás acelerando. De eso nos está hablando la tiroides. Me preguntaban también por artritis. Les decía yo que en la palabra está el significado de lo que nos está pasando. Harta, tritis, crítica, harta de la crítica, estoy harta de la crítica. Haga lo que haga, me critican. Esa persona que tiene artritis y dependiendo en qué parte la tenga. Pero de manera general, la persona que tiene artritis está harta porque ella hace todo por los demás, pero haga lo que haga, nunca queda bien. Nunca queda bien. Siempre la van a estar criticando y ella misma se critica. Por eso está harta de la crítica. También me colocaron fibromialgia, dolores en los músculos. Eso es la fibromialgia. Fibras familiares, o sea, agarres familiares, o sea, me jalan. Mía, músculo, algia, dolor, o sea, dolor en el músculo. ¿Por qué? Por los agarres familiares. Eso es la fibromialgia. Tengo problemas con algún familiar. Me quiero desafanar, me quiero quitar, pero no puedo. No puedo, me siento agarrada ahí. Pareciera que no me puedo separar. Por eso la persona se empieza a autocastigar con dolores. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor en el cuerpo? El dolor es culpa. En la medida que tenga el dolor, pero es que si me duele, pues sí, por la culpa. Así está de grande tu culpa, hay que quitarte la culpa. Es que tengo un umbral al dolor muy alto. Cuando hay un umbral alto al dolor, me siento muerta. ¿Cómo se sienten? ¿Los muertos sienten acaso dolor? No. Los muertos no sienten dolor. Por eso la persona se tatúa, se perfora la piel. Porque cuando le tatúan y le perforan la piel, ¿qué se siente? Se siente dolor. ¿Y para qué me sirve? Para sentir que estoy vivo. Por eso lo hace. Todo tiene un porqué. Nuestro cuerpo habla. Para nosotros hay una frase muy importante que dice, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y entonces, la persona puede decir no, porque cuando llegan a terapia, lo primero que dicen, no, a mí no me pasa eso. Y entonces la enfermedad así nada más no llegó. No hay ninguna enfermedad que llegue nada más porque quiere agarrar a esa persona, ¿eh? Ninguna. Cuando tienen bronquitis, ¿dónde da la bronquitis? En el pecho. ¿Cómo se hace el orangután, el simio? ¿En dónde se pega para demostrar que es el macho alfa? ¿Dónde lo hace?
para decir que es su territorio. Lo hace en el pecho, ¿ok? Esto es el nido. Todo lo que me pase aquí, sea accidental o sea una enfermedad, o sea, por ejemplo, aquí me dan una piedra con una piedra o me dan un golpe aquí, no fue casualidad, ¿eh? Esto es el nido. Y la bronca la tengo en el nido. Por eso es bronquitis, bronquitis, bronca. ¿Con quién? Con los que viven en mi casa, porque el nido es mi casa. Eso es la bronquitis. ¿Y qué está haciendo? Está cerrando el territorio porque está inflamando. Recuerdan que las itis es una inflamación. Entonces lo que está haciendo es inflamar y cerrar. ¿Para qué? Para que no entre la emoción del otro. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Además, me está quitando oxígeno. ¿Por qué? Cuando tenemos bronquitis, ¿cuál es el sonido clásico? El de... La persona hace esto. ¿Qué quiere decir? Que los alvéolos bronquiales están inflamados y por lo tanto, como están así, en lugar de estar de esta manera para dejar pasar el aire, lo que hacen es, como están inflamados, se acercan y el que pase el oxígeno cuesta más trabajo. Por eso emite ese sonido de ¿sí o no? Así lo hace. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué tengo la bronquitis? Pues porque tengo broncas. ¿Pero por qué tiene la bronquitis el niño? ¿Qué bronca tiene? ¿Es un bebé? Tiene 6 meses. Ah, es que en el bebé la bronca la tiene la mamá. La mamá hace la emoción, la mamá se enoja, la mamá hace coraje, la mamá tiene rabia y el niño, que es la sucursal, va a hacer la reparación. Todas las enfermedades que tengan los niños es por la mamá. 80% mamá, 20% papá, pero el 20% de papá tiene que pasar por mamá. De otra manera el niño no se enferma. ¿Cómo pasa ese 20% de papá? Por mamá. Ah, por ejemplo, papá pierde el trabajo. Si a mamá el que papá pierda el trabajo no le causa conflicto, el niño no se enferma. Pero si a mamá el hecho de que papá pierda el trabajo le conflictúa, por ejemplo, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y cómo le vamos a hacer con la renta? Y mamá se empieza a angustiar, empieza a tener rabia, empieza a tener tristeza, empieza a tener dolor. Ese conflicto que está haciendo mamá, en cuanto lo relaje, que encuentre dinero prestado, que encuentre un trabajo, como sea, pero relajó, el niño va a hacer la reparación. ¿Cómo? Con una enfermedad. Lo va a hacer con una enfermedad. ¿Con cuál? Con lo que haya hecho mamá. Porque conflictos de rabia no nada más se van a ir a la garganta, se van a ir a la vesícula, se van a ir al colon, dependiendo de cómo lo haya tomado. De esa manera se van a ir ahí. ¿Y por qué sufrimos todo ese tipo de situaciones? ¿Por qué el niño? Porque el niño está sujeto al proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es todos nosotros tenemos un proyecto sentido. O sea, nosotros fuimos engendrados con una intención. ¿Cuál? Ya quería tener hijos, quería que se casara conmigo y me embaracé. Fue por accidente, o sea, me descuidé, perdí la cuenta. Y si perdió la cuenta, pues entonces nada más revise cuando su niño crezca si tiene problemas con matemáticas. Porque la respuesta es en que pues la mamá perdió la cuenta, nunca supo cuándo quedó embarazada. Ese es el problema de matemáticas que tiene el niño. Es para que me acompañe cuando esté yo grande y viejita, sea mi compañía. Entonces pregúntese por qué su hija o su hijo no se casan. Porque los acompañantes no se casan porque tienen que acompañar. Es que quiero tener
una muñequita. Pregunte si las muñequitas se casan. Las muñequitas tampoco se casan. Entonces, por esa razón, luego no encuentran pareja, los hijos, porque es el proyecto sentido por el cual fueron concebidos. Es que se murió el primer hijo que tuve y quiero que lo reemplace. O sea, es un niño reemplazo. Aparte lo están haciendo yaciente. Y un yaciente puede tener, entre muchas otras enfermedades que son de las que dejan paralizados, puede tener esclerosis múltiple, como lo hablábamos con Lupita hace rato. Eso es un yaciente, esa es una enfermedad de yaciente. Eso es cuando estamos hablando del proyecto sentido. Pero ahora, ¿por qué nosotros hacemos conflictos emocionales? Nosotros hacemos conflictos emocionales porque tenemos necesidades básicas no satisfechas. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas no satisfechas? Por ejemplo, la de alimentación, alimentarnos. En este caso, para nosotros ya es el alimento emocional. Tenemos necesidades de reproducción. No puedo tener hijos, pero el no poder tener hijos tiene un sentido. Probablemente tengas una lealtad con una ancestra que falleció cuando tuvo a su bebé. Y entonces ahora tu inconsciente te dice, no te embaraces porque si te embarazas te puedes morir. Por eso no puedes tener hijos. Pudiera ser una de las causas. Defensa del territorio. ¿Qué es el territorio? Todo aquello a lo que le digo que es mío. Mi casa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mi coche, mi trabajo y todo a lo que le vamos colocando el artículo mi. Eso es mi territorio. De valorización. Todos los conflictos implican una desvalorización. Por ejemplo, una fractura, cuando se rompe el hueso en cualquier parte del cuerpo es una desvalorización. Y después le añadimos qué parte del cuerpo fue. Pero eso es que la persona se siente disminuido, no se siente valorado. Haga lo que haga aquí, no les importa, no me valoran, no me lo reconocen. Eso es la valorización. De comunicación. En bio decimos que si no existiera el lenguaje y todos fuéramos ermitaños y viviéramos solos, jamás nos enfermaríamos. Nos enfermamos por eso, porque nos tragamos las palabras o porque alguien dijo algo y me lo tomé personal, por problemas de comunicación. Por eso nos enfermamos. De identidad. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿A quién pertenezco? ¿Quién es mi familia? ¿Tengo o no tengo familia? Todos tenemos, aun cuando estén muertos. Todos pertenecemos a un clan y todos venimos a reparar un sistema. Y por esa razón, la última, que es pertenencia. ¿A quién pertenezco? En muchas ocasiones no encontramos esa pertenencia en la casa, en el trabajo, y nos sentimos desvalorizados, no nos sentimos apreciados. Y por esa razón hacemos ese tipo de conflictos. Y ese tipo de conflictos lo que hace es venir a reparar 4 necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades? Sobrevivir. El cerebro siempre va a querer sobrevivir. El cerebro jamás quiere que la persona muera. Nunca lo va a permitir. Proteger la piel. Desplazarnos, o sea, huir. Y comunicarnos. Esos conflictos son los que nosotros venimos a resolver. Y esos son los que resolvemos a través de las enfermedades. Y por eso desarrollamos fobias, desarrollamos alergias, estamos en depresión, en ansiedad, todas las enfermedades que ustedes me puedan mencionar.
Por ejemplo, depresión, para la biodescodificación es una constelación cerebral. ¿Qué significa eso? Que es la suma de varios conflictos. Pero de manera general, estar en depresión es vivir en el pasado, estar añorando el pasado. Eso es depresión. Ahora, hay que buscarle, porque cuando hablamos de una constelación cerebral, estamos hablando del conflicto de cebolla. ¿Qué es el conflicto de cebolla? Hay que quitar capa por capa, porque tiene muchos conflictos. Cuando hablamos de ansiedad, la persona vive en el futuro y está sujeta a un cambio. Cuando le viene ese calor, cuando le vienen esas ganas de correr, la persona necesita hacer un cambio, pero no se ha dado cuenta qué cambio necesita hacer en su vida. Pero ahí donde está, ya no debe de estar, porque su mismo cuerpo, su mismo cerebro le está diciendo, muévete, tienes que hacer ese cambio, pero la persona no lo ha entendido. Y por eso le vienen todos esos trastornos que al final de cuentas se resumen en una sola palabra, que es ansiedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? Uy, hoy están muy calladitos y no se quieren exponer. Alcen la mano, por favor, o anoten en el chat y les abro el micrófono. ¿Nadie? ¿No? Bien, entonces vamos a seguir hablando. Cuando los adolescentes presentan una cara llena de acné, ¿qué significa? Me siento feo. No estoy guapa. No estoy guapo. Por eso lleno mi cara de acné. Eso es algo muy recurrente en los adolescentes. ¿Por qué? Porque estamos en cambios. El niño, el adolescente se levanta un día y ve que la nariz la tiene más grande y se siente deforme porque está en crecimiento. Y entonces lo que quiere es esconder la cara. Se esconde la cara atrás del acné, atrás de los barros y de las espinillas. Sí, sí se esconde ahí, ¿ok? Y entonces es un conflicto de no tengo quien me proteja la cara porque para protegérmela necesitaría colocarme una máscara, ¿ok? Y entonces todos me rechazan. No quepo con los niños, no quepo con los adultos porque soy adolescente. Y entonces como no siento dónde está mi lugar, quiero esconder mi cara. Y por esa razón la lleno de acné. Y a muchas mujeres les pasa cuando les viene el periodo. Ahorita voy contigo, Lorena. Cuando viene el periodo, a muchas mujeres, aparte de que les empiezan a salir barritos, también les duele, tienen dolores. ¿Saben por qué? Porque tiene conflicto. Nosotros todos los seres humanos, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos dos partes, una femenina y una masculina. Pero las mujeres que tienen problemas con su menstruación, tienen problemas con su función femenina, con la función. Ellas quisieran ser hombres, y no porque quieran ser lesbianas, eso es otra cosa. Quieren ser hombres. ¿Por qué? Porque han visto que los hombres, a los hombres tanto en su casa, como en el trabajo, como en la escuela, como en la calle, les va mejor. Les va mejor que a las mujeres. Son mejor tratados que las mujeres. Y por esa razón, cuando viene la menstruación, ¿por qué presenta esos malestares cuando viene la menstruación? Porque la menstruación le recuerda que es mujer. Y ella no está conforme. O sea, si le hubiesen dado a elegir, ella hubiera elegido ser hombre, pero pues no le dieron a elegir. Por esa razón tiene problemas con su menstruación.
Lorena, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Lorena Sánchez, Hola, ¿qué tal? Buenos días. buenos Ay, días. pues es que la verdad que quise levantar la mano porque durante el tiempo que hemos estado, bueno, que llevamos de la sesión, o sea, ya me duele aquí, me duele acá, me duele acá. O sea, ya siento como muchos dolores en todos lados y algunos dolores pues que ya anteriormente había sentido. Y la verdad es que ahorita de lo que estaba hablando, pues en algunas cosas que, por ejemplo, la otra chica que estaba hablando me dieron ganas de llorar por lo menos como 2 veces y la verdad no sé exactamente por qué, ¿no? Ahorita yo traigo un tema, que aproximadamente yo creo que ya tengo como 2 semanas con él. Es que me empezaron a salir bastantes ronchas en las piernas. Es que no puedo compartir aquí las fotografías. Bueno, intenté mandarlas al chat, pero no pude. Entonces se las voy a poner a ver si. No, es que no se va a alcanzar a ver. No se alcanza a ver. ¿Se te hacen como manchas rojas? Como manchas rojas en la entrepierna y en todas las piernas que me estaban causando muchísima comezón, mucha picazón. Y que pues fui a la dermatóloga, bueno, tuve también una sesión por Zoom y me dijo que pues tal vez era bueno, me empezó a preguntar así como de qué había comido, que si era alérgica a algo, etcétera. Y pues la verdad es que al momento no puedo reconocer a qué soy alérgica. Simplemente un día, pues me empezaron a salir así los granos, pero con una picazón bastante fuerte. Ok. Y y muy ansioso, o sea, de que picazón y mucha comezón y las zonas calientes. Y ahorita yo he notado que la pierna derecha la tengo muy dura, o sea, como que en la zona donde me salieron esos granos la tengo bastante como comprimida, no sé cómo decir, o sea, me toco la pierna y no está pues normal, ¿no? O sea, pareciera como si yo hubiera hecho ejercicio muchísimos años atrás y yo tengo la super pierna dura, ¿no? Ujú. Así la siento, pero en la parte de abajo. Entonces, me mandaron ya unas pomadas, bueno, una tipo crema Ok, pues ahorita párame ahí, por favor, párame ahí. ¿Eres derecha o eres zurda? derecha. ¿Puedes aplaudir? Ok. Si te tienes que defender, ¿con qué mano golpeas? ¿Con la derecha? Golpeas con la derecha. Ok. ¿Cuándo me dices que fue hace 2 semanas? Más o menos sí, ya tengo 2 semanas. Bueno, como tres ya casi. Ya Ok. tengo. ¿Es la primera vez que te sale? Es la primera vez. Ok. ¿Tienes novio? No, soy casada. Casada. ¿Qué conflicto hay? Es la entrepierna. Sí, las dos, pero y hacia abajo. Ahorita ya también tengo en los brazos, en el cuello. O sea, es que en el cuello no tengo granos, no se me ve nada, Ujú. pero yo sentía mucha comezón. No me salieron ronchas ni nada, pero mucha comezón en el cuello y en esta mano derecha, justo, también, siento como calor, o sea, como que la piel se me siente caliente y los granos, como de comezón, de bastante comezón pero no se me ven los granos, o sea, nada más yo siento la comezón y ya nada más me pongo la pomada y pues ya se me quita, ¿no? Pero en las piernas, casualmente, pues ya, como obviamente, pues ya pasó bastante tiempo, como ya 2 semanas, me he estado poniendo la pomada, pero las marcas me quedaron muy feas, o sea, pareciera que todavía tengo ahí como la sangre molida, como Ok, rojo, a muy, ver, muy párame feo. ahí, párame ahí. La pierna. Dime, ¿tu pierna así a cálculo, cuántos centímetros más o menos mide? No, pues estoy chaparrita, yo creo que ha de medir, son como 2 manos mías. O Ok, sea, más o menos que unos 50 centímetros, sí, yo creo, ajá. ok. Empezando de la cadera hacia abajo.
donde la cadera es el primer centímetro y 50 sería la rodilla. Dime más o menos como a qué altura está. ¿En qué centímetro estaría? ¿De la rodilla? De la pierna de la cadera hacia abajo, de la Ah, ingle, de la ok. ingle, No, pues está bastante cerca. bastante cerca, y está en la entrepierna. No, o sea, si yo estoy ahorita sentada, volteo a ver mis piernas y está justo enfrente de las piernas. Enfrente de las piernas, donde te pones las manos. Ajá, exactamente. ¿Quién te pone las manos ahí? Pues mi esposo. Piel es, ¿me tocan o no me tocan bien? Quiero que me toquen y ya no me tocan. O me están tocando y no me gusta. Ejemplo, a alguien, vamos a suponer, a alguien el jefe le da siempre un beso en la mejilla y no le Ujú. gusta. O sea, no le da un beso así de lado, sino le da el beso así, se lo planta, ¿no? Hasta le deja ahí saliva y no le gusta. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un eczema. ¿Para qué? Para que no me vuelvas a besar. Para eso, porque me estoy protegiendo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y protege. Ahora, a alguien, su papá siempre la despedía con un beso, pero de pronto el papá fallece o se cambia de ciudad de ella, lo que tú quieras. Va a ser otra vez un eczema, pero porque quiere que la bese el papá, añora esa caricia y ya no se la da. Por eso es o me tocas o no me tocas, o me tocas bien o me tocas mal. Y ahí donde tú me dices es donde pones las manos. Ujú. ¿Quién pone las manos ahí y ya no las ha puesto? ¿O quién las puso y no te gustó? Ujú. No sé, no lo recuerdo. Em, Y te dio por atrás porque te tocaste. Hace rato cuando te dije para, te estabas tocando con tu mano derecha, alza tu derecha, exactamente con esa, te estabas tocando la pera. La pera es esta parte. Y esta parte es mamá, pero te la estabas tocando con la derecha, es tu parte masculina. Y fue cuando te pregunté, ¿tienes novio? Y me dijiste, soy casada, y te fuiste a agarrar la nariz. Y la nariz es papá, y si mi papá no es mi marido. O es una autoridad, porque nariz es autoridad, porque es papá. Pero después te tocaste los ojos. Desde hace rato cuando estaba yo hablando, yo te estaba viendo que te estabas agarrando y te pega mucho en la cabeza. Cabeza es papá. Y si no es papá, es esposo, es la pareja. Ahí hay algo que no quieres ver porque te tocaste el ojo. Y tú sabes que ahí está, pero tú no lo quieres ver. Por eso te tocas el ojo. Entonces, ¿qué te pasó antes de que empezaran a salir las ronchas y ahí estás? Ahí estás otra vez en el ojo y haces esto, fíjate, haces esto me y ve qué hace el ojo. Cuando hago esto, el ojo se cierra. Ujú. O sea, esto es, no quiero darme cuenta. Y lo estás haciendo ahora del lado izquierdo. ¿De qué no quieres darte cuenta? No sé, pues. O sea, es que sí, mm, yo siento que actualmente tengo pues algunos problemas con con mi esposo, pero es que lo siento como desde muy niña, porque, porque, Te porque empieza a creer. cuando mis papás estaban casados, pues mi papá le fue infiel a mi mamá y mi mamá sufrió bastante por mi papá y yo la veía
Y de verdad, o sea, yo siento que es la mujer que he visto que más ha sufrido por un hombre, o no sé. Entonces el hecho de que yo la viera como ella sufría, yo no sé, me recuerdo niña y siempre me decía a mí misma así de, nunca voy a permitir que un hombre me trate de esa forma. Y te está Nunca tratando voy de a esa forma. permitir. Y te está tratando de esa forma. No, o sea, no tan así porque obviamente pues no, pero yo siempre pongo esa barrera, como de, yo no voy a permitir nunca que alguien me haga sentir como yo veía que mi mamá sufría. Entonces, yo creo que eso me pega muchísimo y lógicamente cuando luego yo tengo problemas con mi esposo, pues, siento como que pareciera que repito esos mismos patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá se ponía a llorar muy fuerte y a lo mejor hacía mucho drama y yo soy igual. O sea, a pesar de que yo tengo dos niñas igual, este, y entonces siento que hago lo mismo que hacía mi mamá. O sea, que lloraba con nosotros y entonces, pues a lo mejor ella como quería jalarnos hacia ella, como de estén conmigo, tu papá es malo, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, pues yo quiero hacer lo mismo, no sé. Ok, ok, por eso te agarras cabeza, porque los dos son autoridad, pero cabeza es papá. Y tú te la estás agarrando con ambas manos. Cuando no te la agarras con la derecha, te la agarras con la izquierda. Pero sí, el problema no es, ahorita te lo está detonando tu esposo. Pero el problema viene de atrás, obviamente. Lo que quiero es que ubiques ahorita qué fue lo que pasó. Y no porque quiero que me lo digas. Quiero que ubiques qué conflicto tuviste, porque mira, ahí vas con el ojo. Ahí vas otra vez. Quiero que ubiques qué conflicto tuviste y a partir de ahí pudo haber sido una semana antes, un mes antes, incluso pudo haber sido 3 meses antes, hasta 6 meses antes. Y después te empezaron a salir las ronchas en tus piernas. Pero hubo un conflicto con tu esposo o con alguien que te tocó o con alguien que ya no te está tocando. O sea, es que yo puedo pensar que, o bueno, o sea, según yo mi cabeza piensa como que esto me sucedió porque, yo trabajo desde hace aproximadamente 10 años con una persona, que es un hombre, Uh -huh, que pues obviamente yo jamás obviamente he tenido ninguna relación de ningún tipo más que laboral. uh -huh, em, pero yo soy muy exigente conmigo misma, entonces el viernes de hace 15 días aproximadamente, que más o menos fue el día que me pasó, bueno, que ya esto lo traía, ajá. me equivoco en una cuestión del trabajo, le deposito dinero a una persona que no sé ni quién es y que ya me había pasado pues como que este mismo tema Ajá. hace meses, hace años, tal vez. Me había pasado de que yo soy encargada de las finanzas de mi trabajo y hago un depósito a una persona incorrecta y madres, digo, yo otra vez volví a equivocarme, no sé qué, y entonces pues empiezo como a pensar de, vale, que eso ya mi jefe va a volver a decirme que ya la cajeteé, que estoy bien mensa, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso fue un viernes y creo que ese mismo día me meto a bañar con agua caliente y todo y a lo mejor empiezan como a salir más las ronchas y al día sábado igual me vuelvo a meter a bañar. Obviamente yo con esto en mi cabeza de ya la volví O a sea, regar. ¿tú crees que ese evento es una mancha en tu trabajo profesional? Pues sí, porque Ok, obviamente, lo que tienes, permíteme ahí, lo que tienes en las piernas, más que roncha, ¿parece una mancha? sí, parece ¿Las mancha. piernas para qué te sirven? Pues, para caminar. Para caminar. ¿A dónde no quieres ir? Pues es que a lo mejor he pensado que ya quisiera cambiar de trabajo luego, porque siento luego en este Ok. trabajo mucha presión y como que pues mi vida a lo mejor no es la que yo quisiera. O sea, como que trabajo demasiado, me la paso demasiado enfocada en el trabajo y realmente no tengo Ok, como... la mancha,
La mancha te está diciendo que hay algo que tú quieres cubrir, que precisamente crees que es una mancha. Las piernas es hacia dónde quiero ir. ¿Pero qué edad tienes, Lorena? 34. Dame la mitad de 34. 15, 17. No sé, yo te pregunto a ti. Tú dime cuál es la mitad de 34. No le ayuden, no le ayuden, no Sí, le ayuden. No crean 17, que ¿no? no sé si sé. Sí, creo que sí es 17. 17. ¿Qué te pasó a los 17? Parecido a lo que estás viviendo hoy. Donde te sentiste presionada. Es justo eso, o sea, de cuando, yo creo que como más o menos a los 17 años fue cuando mi papá nos dejó, Ok. cuando mi papá se va de la casa y existe todo Ok, que papá se vaya de la casa es una mancha. pues no sé, a lo mejor mi mamá nos hacía ver como que, pues sí, ¿no? O sea, como, ¿y ahora qué le vamos a decir a las personas La o imagen. así? La imagen, ¿no? O sea, la frase de me dejó o nos separamos, porque en una pareja es 50-50. Sí. Ok, dame la mitad de 17. Mm, 8 y medio. ¿Qué te pasó a los 8 y medio? Entre 8 y 9. Ay, no sé, es que, Algo que no quieres ver, es que todavía me duele muchísimo porque claro. me duele que yo más o menos a esa edad, pues era una niña muy, bueno, obviamente mi mamá no siempre era una mamá muy dedicada y quería que nosotros fuéramos como las mejores del salón, las mejores de la escuela. Entonces, yo pues a lo mejor con esa parte de querer ser siempre sobresaliente en muchas veces en muchas cosas no lo era. Ok, Y fui muy boleada en la primaria y cosa que hasta el día de hoy todavía me duele o luego veo a las personas que iban conmigo en la primaria y todavía hasta les tengo miedo, o sea, de que, no sé, todavía no sé, me imagino que me ven y que han de decir lo mismo de mí o no sé. ok, Luego sueño que regreso a la primaria y que, pues sí, o sea, como que recuerdo en mis sueños muchas personas en la primaria. bien. Dame la mitad de 8 y medio. 4, Cuatro. 4. ¿Qué te pasó entre los 4 y los 5? ¿Recuerdas? Ay, no, no ¿Tienes algún recuerdo? recuerdo. ¿Te llega? No, lo así como que lo máximo que podría llegar a recordar es que yo siempre le reclamaba mucho a mis papás que de niña a mí nunca me festejaron los cumpleaños. O sea, como que mi hermana la chica siempre era que su cumpleaños y pastel y la mayor y que se enfermó y pastel y así. Y a mí me dolía mucho eso porque justamente yo soy de septiembre y ahora yo trato de entender por qué mis papás no me compraban un pastel. Entonces, yo creo que sí he de haber tenido entre 4 o 5 años que recuerdo un pastel con flores, pero no recuerdo si era mío o no recuerdo de quién era. Entonces, o a lo mejor ese sí me lo compraron a mí, entonces era como un pastel de flores o algo así. Es lo que puedo tal vez recordar a esa edad. Ok. ¿Tienes ahí cerca un cojín o una almohada? ¿Me lo pasas, vale? Y ya súbete, por favor. El cuerpo te duele, ahorita te empezó a doler, Sí, me duele mucho la porque, espalda hue- y del lado porque izquierdo. huesos, ¿Perdón? porque huesos es familia.
Me duele mucho la parte izquierda, como la espalda. Claro, porque estás cargando a mamá. Y Cargas a mamá. ¿Cómo te va con el dinero? con el dinero, la verdad es que, ¿Te va muy bien? siento que no me va tan mal. Últimamente me ha costado un poquito más por, no sé, por otros temas, pero sí siento como que justo estoy como repitiendo muchos patrones, o sea, que yo vivía en casa, de que no tengo dinero para esto y entonces tengo el conflicto con mi esposo, oye, es que, ¿por qué te gastaste el dinero? ¿O por qué tal? Y así. O sea, con el dinero te va muy bien, que te puedes ir, agarrar el avión, irte de vacaciones a donde tú quieras. Tienes 2, 3 carros para las contingencias ambientales, a ti no te importa si tenemos doble o triple. Tú de No, todos modos tienes en qué transportarte. no, ¿A qué no, me es que refiero? justo ese es el tema, de que al final de cuentas yo digo, trabajo demasiado para, pues, no sé, como tener ese tipo de cosas y no lo tengo. O sea, sí, siento como que trabajo cada año. La otra vez le estaba diciendo a mi esposa, así, güey, vamos a volver a cerrar el año con deudas. O sea, no puede ser, llevamos así 3 años de que ya se va a acabar el año y otra vez tengo deudas y así de, ¿y en qué me lo gasté? O ¿Quién sea, ok. sabe? Entonces tu respuesta es, para comer tenemos. Ajá. Cuando yo pregunto, ¿cómo te va con el dinero? Pues para comer tenemos. Pero es cómo te va con el dinero y cómo se te multiplica el dinero. Y eso es por los anclajes que tienes y porque juzgas a papá y juzgas a mamá y esa parte no nos corresponde. Que si mi papá le pegaba a mi mamá, que si le era infiel, es cuestión de ellos dos. Es cuestión de ellos dos. A los hijos no nos corresponde juzgar. Cuando dejes de juzgar a ellos dos y los tomes, tu vida en cuestión económica va a cambiar. Porque el sistema siempre se la cobra donde más duele. ¿Y dónde duele? En los hijos, en los descendientes, en los hijos, los nietos, los bisnietos, porque luego a veces ya no los llegamos a conocer, y en el dinero. Ahí te la cobra. O sea, cualquiera puede decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, tú hazlo. Nada más que el sistema te la va a cobrar porque siempre va a tratar de sobrevivir. Siempre está por encima del individuo, está el sistema. ¿Ok? Entonces, a ver, quiero tu cojín que te lo pongas en tus... Y ahí está tu mamá en tu cabeza. Lo vuelves a hacer. ¿Sí? Lo vuelves a hacer. Quiero que te coloques el cojín en la mano, en las piernas, perdón. En las piernas. Haz de cuenta, tú agarras tu cojín y te lo colocas en las piernas. Ujú. En tus piernas. De manera que no te estorbe nada, que esté separada de tu dispositivo. No sé si es celular o PC, pero sepárate. Sí. Te voy a colocar, ahorita vas a saber lo que es un minuto. Te voy a colocar un minuto. Ajá. Tú vas a cerrar, Ay, permítame, es que ya se va a apagar mi computadora. Ahí está. Ajá. vas a cerrar los ojos, vas a empuñar, a ver Lore, ponme atención acá, Sí. vas a cerrar ambas manos con puños, porque ahorita le vas a pegar a alguien. De todos los que me dijiste a los 34, a los 17, a los 8 y a los 4, tú escoge a quién, no me digas. Tú escoge a quien tú quieras. Le vas a pegar, ¿ok? No les puedes pegar a todos, no me los puedes agarrar en manada. Así no se puede, tiene que ser de uno por uno. Entonces, te voy a enseñar ahorita cómo se hace. Vas a cerrar los ojos y con las manos, en lugar de dar para acá, le vas a dar aquí, aquí, todo lo duro que le puedas hacer y decir, no importa, aquí no hay censura, entonces tú puedes decirle todo lo que tú quieras, ¿ok? Ujú. Un minuto. ¿Ya estás lista? Cierra tus ojos. O sea, ¿puedo decir lo que yo quiera decirle? Sí, pero ubica tú a quién se lo vas a decir. O sea, ubica a quién, no me digas, no nos digas a quién, tú ubica a quién. Cierra los ojos, imagina a la persona y la tienes ahí en el cojín. Cierra los ojos, respira, inhala, exhala, otra vez, inhala más despacio, exhala, despacio, otra vez, inhala y ahora sí, la persona la tienes ahí en las piernas y con los puños
Duro. Empieza el tiempo. Empiézale. Duro. Duro. Quiero ver tu coraje. Quiero ver que de veras estás enojada. No lo veo. Te veo débil. Te veo muy débil. Más duro. Más fuerte. No te veo enojada. Te veo dolida, pero enojada no. Me dijiste que estabas enojada. Más fuerte. Sácalo. 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 Todavía no se te termina el tiempo. Tienes ahí para darle. No se está defendiendo. Dale más fuerte. Dile de cosas. Dile. ¿Ese era todo tu coraje? Más fuerte. Ahí lo tienes. Ahora le puedes dar. Más fuerte. Más. Saca ahí. Saca. Todo lo que tú quieras. Sácalo. Todavía no se te termina el tiempo. Tienes bastante tiempo. Dale más. Donde tú quieras. Disculpa todo el tiempo. Más fuerte. Más fuerte. Que saques toda tu rabia y tu coraje. Sácalo ahí. Listo. Listo, listo. Alto, alto, alto. Alto. Inhala. Exhala. Inhala. Cierra los ojos. Inhala. Despacio. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Lentamente. A tu tiempo. Ve abriendo los ojos. ¿Cómo te sientes? Ay, me duelen muchísimo las manos. Claro. Le acabas de pegar a un cristiano. Pues tú crees que el que pega no le duele, pues ¿por qué crees que las mamás dicen me dolió más que a ti? Más si no le atiné bien y me di uno yo, obviamente que sí me duele. ¿Ok? Para que veas a quién le está haciendo más daño eso que traes ahí, ese rencor que traes ahí, esa culpa que traes ahí. ¿A quién le hace daño? Pues a mí. Ahí está. No a la otra persona. A quien sea, ¿eh? No lo tiene la otra persona, lo tienes tú. Y tienes que darte cuenta que solamente te estás dañando. Y que si estás repitiendo patrones que aprendiste, porque seguramente los repites, yo te creo, todos los repetimos, pero ya te diste cuenta que los estás repitiendo, necesitas buscar ayuda para cortar las lealtades, porque no se cortan así nada más. No se otorga el perdón nada más porque yo ya decidí perdonar y ya lo perdoné. Si no lo has hecho con una metodología, eso no funciona. Para eso existimos los terapeutas. Y no te estoy diciendo que vengas conmigo, puedes ir con quien tú quieras. ¿Ok? Pero lo tienes que hacer con cierta metodología para que te pueda funcionar. Tú vas a ver los cambios. Con esto que hicimos ahorita, tú vas a ver cómo te vas a sentir. El cuerpo te duele porque los huesos, toda la estructura de la columna y los huesos, cuando decimos, me duelen los huesos no duelen, duele la piel del hueso. Pero como esa es la frase que nos enseñaron, y eso significa, me duele la familia. La familia me está jalando de un lado y me jala del otro, y entonces, ¿qué le pasa a mi pobre columna? Pues me duele. Me duele, pero ¿por qué? Pues por la familia, porque la familia me está jodiendo. Igual y no lo hacen con intención, la única que se hace esos harakiris soy yo. La familia ni me está pelando, pero yo estoy cargando a la familia. Ahí la traigo y la arrastro. Y entonces te sucede eso. Y, te advierto que te vas a sentir por la tarde con muchas reparaciones. Eso es normal. Porque sí, desde que empezamos a hablar, empezaste a tocarte. Y estás guardando varios secretos, porque también te estuviste tocando la boca. Y cuando haces esto, ¿para qué es la boca? Para hablar. Y cuando me hacen así, es cállate. Son secretos. ¿Ok? Bien, Lorena, eso es todo. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos estamos muy bien? ¿Todos sanos?
¿Todos perfectos? Elena también desde hace rato agarrándose la cabeza. Le da comezón. ¿No tienen ningún problema? Entonces podemos ir concluyendo esta sesión. A ver, Elenita, reactiva tu audio, por favor. Es que tengo dos Elenas. Tengo acá a Andrea, que dice Andrea, no es Andrea, es Elena. Sí. Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Elena. ¿Y tú? Yo con un poco de dificultades. Dime, si te puedo ayudar, con mucho gusto. Sí, creo que les conté que hace 8 meses tuve un problema con mi hermano. Mi hermano tuvo un accidente y se fracturó el pie. Y desde ahí estamos con esa dificultad realmente. Me ha causado muchas dificultades en lo económico, en todo, en todo. Hasta ahora no se soluciona y no sé cómo solucionar. Ok, en específico, ¿qué deseas trabajar? Sabes que le tengo mucho rencor a mi hermano, porque ha cambiado mi mundo, o sea, mi tiempo, todo, todo. En todo no puedo hacer nada porque tengo que estar pendiente de él. Eso básicamente, y me da un rencor con mi hermano, y mi hermano tiene 74 años. ¿Él no tiene familia? Yo soy la única hermana y él tiene sobrinos y un primo. Okay. Entonces, eso, a lo que hizo la chica, eso del cojín, me resonó bastante, muchísimo, porque me da muchas iras con mi hermano. Te dan muchas iras. ¿Tú cuántos años tienes, Elena? 57. 57. ¿Tu hermano trabaja? ¿Tiene alguna No. manera de sostenerse? ¿Tú lo mantienes? Se jubiló, pero hace unos 2 años creo que se jubiló y no ha hecho nada, solamente esperando sentado. Y vive y tiene esa creencia de pobre pero honrado. Y en la casa donde le dejó mi mamá, realmente es muy pobre, muy triste la cosa y no sé cómo ayudarle para que mejore, no sé. La verdad estoy muy preocupada. ¿Tu pie ya soldó? Sí, es soltero. No, pero el pie que se había fracturado, el tobillo que se había fracturado, ¿ya soldó? Está en ese proceso todavía, porque fue bien, bien fuerte la caída y se fracturó, se destrozó el pie, más que le salvaron, le hicieron hasta cirugía plástica, ha tenido varias operaciones, pero todavía no está bien. Todavía no está bien. No Ok. está bien. Dame la mitad de 57. 26. Pues no es 26, pero dime qué te pasó a los 26. Ay, ¿qué me pasa a los 26? ¿Con respecto a él o a mí? No, a ti. ¿Qué te pasó a ti? 26. Recuerda que no podemos descodificar a otra persona a menos que sea la mamá y sea un niño. Porque cuando ya no es un niño, ni la mamá lo puede descodificar. A ver, 26. Con mamá, con una mujer. Pues con el padre de mis hijos me enteré que él tenía otra mujer y con una hija. Ok. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste de eso? Me dolió demasiado porque, o sea, me engañó y no me enteré de que tenía otra hija, ¿no? Por eso te tocas la mano en el pecho. No sé si estabas cuando estaba hablando de qué significa el pecho. Las que estaban aquí se acuerdan cuando les dije, ¿cómo es el orangután? Cuando, exacto, porque ese es el nido. Ese es el nido y el nido pues es mi casa. Entonces el problema fue en mi casa.
o sea, en mi nido. Ujú, sí, ¿Ok? Bien. ¿Qué te pasa? Dime la mitad de 26. 13. ¿Qué te pasó a los 13? Pues yo me Problema de salí afecto. yo me salí de mi pueblo a, a trabajar, ¿no? A buscar otra vida, porque como te digo, mi mamá tenía esa creencia de pobres, pero eso yo no quería esa vida para mí. Ujú. Entonces conocí con gente, una vez tratado de abusar a alguien de mí. Pero no te abusó, No, no, pero lo no, intentó. lo intento. Ok. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Saliste del pueblo con quién estabas? Sola. O sea, porque mi mamá me mandó a una casa que trabajé como empleada doméstica, ¿no? Ok. Y el dueño trató de abusar de mí, Trató de abusar de ti. ¿Te trató sentiste de abusar. abandonada? Sí, ajá, Ok. sí, sola. Dame la mitad de 13. 6:30. Entre 6 y medio y 7, ¿qué te pasó? ¿Con mamá o con una mujer? Falleció mi tía, falleció una tía. ¿Y esa tía qué representaba para ti? Era una admiración porque mi tía era de esas personas luchonas que le gustaba eh, hacer de todo para obtener lo que se necesitaba. Y ¿Te dolió cuando mi tía mucho? se murió, sufrí bastante yo. Sufriste bastante. Ok. La mitad de 6, 7, 3:30. ¿recordarás algo? Pues sí. Ujú. ¿Qué pasó? Un- Yo era pequeña y en el pueblo donde yo vivía, este, todos me marcaban, me mimaban. Y recuerdo que una vez, pero no sé si en ese tiempo, ¿no? Me marcó y me llevó a la casa de la señora y me sentó frente a la cocina y me dio un pedazo de carne. Y, y mi mamá me gritaba desde la calle, me buscaba, ¿no? Entonces me gritaba y yo, y yo salí y cuando salí mi mamá me desvistió y me ortigó ahí. Aquí hay unas hojas que ortigan, o sea, la ortiga ya, y me ortigó, me sacó la ropa y me ortigó y encima me bañó con agua helada. Esa parte de mi ortigón no me queda claro. Si me pudieras decir qué es ortigar. Es decir, me desvistió y con esas hojas, todito el cuerpo. Es unas hojas que tiene como unas espinitas, como Como unas espinas. pepitas. ¿Te, Ajá. te las puso o te pegó con esas hojas? Sí, me pegó todito el cuerpo, todito, todita yo. Imagínate unos 3 y medio años que ¿Te te dijo haga por eso. qué? ¿Te dijo por qué? Sí, o sea, me decía porque me fui y mi mamá me buscaba y yo estaba donde esa señora. Entonces, imagínate eso que me picaba, cómo me ortigó toda yo, todo el cuerpo. Imagínate, pequeña Claro, yo, y que me haya ortigado. Y aparte de eso, me bañó con agua helada. ok. ¿Lo sentiste como injusticia, traición, abandono? ¿Cómo lo sentiste? Como injusto, injusto. Y, o sea, lloraba porque no me parecía que me haya hecho eso. O sea, yo no entendía, ¿no? Tal vez ahora lo comprendo un poco, ¿no? Pero duele. Ok, Cuando me acuerdo, duele. ok, bien. A ver, Elena, te voy a pedir que cierres los ojos, que te sientes, que cierres los ojos. Ok, quiero que te relajes y quiero que inhales, inhala despacio, exhala, inhala más despacio, exhala, relájate, ve relajándote. Cada vez hazlo más despacio. Inhalas energía,
exhalas preocupaciones. Inhalas energía, exhalas preocupaciones. Inhalas energía, exhalas preocupaciones. Ahora, quiero que delante de ti, imaginariamente, coloques la escena donde tu mamá te ortigó. Quiero que coloques la escena. Dime cuando ya la tengas. Dime cuando ya la tengas. Ya. Ok, ahora, quiero que sientas lo que está pasando. Eres una niña de 3 años y tu mamá te quita la ropa, te ortiga y luego te baña con agua fría. Y lo estás sintiendo, lo estás viendo y lo estás escuchando. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahora, quiero que en medio de ti, de la niña y de tu mamá, llegue Elena adulta. Llega Elena adulta. Imaginariamente quiero que llegue Elena adulta y que te pongas en medio de tu mamá y la niña y de Elena niña. Quiero que te pongas ahí. Dime si ya lo tienes. Ok, ahora quiero que te arrodilles ante la niña. Quiero que te pongas en cuclillas ante la niña, imaginariamente, Elena. Quiero que te pongas de cuclillas. Y quiero que abraces a la niña. Abraza a la niña. Y álzala. Álzala y voltea hacia tu mamá. Y dile, basta. Dile, quiero que repitas. Repite lo que te digo. Basta. Basta. Aquí estoy yo, Aquí estoy yo. que te protejo. Te protejo. Te dejé olvidada. Te dejé olvidada. Te dejé olvidada. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Siente mi abrazo. Siente mi abrazo. Siente cómo te quiero. Siente cómo te quiero. Nadie te volverá a hacer daño. Nadie te volverá a hacer daño. Soy la persona que más te ama. Soy la persona que más te ama. Y jamás Y jamás te volverán te volverán a dañar. a dañar. Ni siquiera tu madre. Ni siquiera tu madre. Ahora, mira cómo tu mamá se va. Y gira tú. Da la espalda. Aléjate. Imaginariamente aléjate. Tus ojos manténlos cerrados. Imaginariamente aléjate. Abraza a la niña. Abrázala. Fuerte, fuerte, más fuerte. Más fuerte. Abrázala. Abrázala. Es una niña desvalida que necesita que la protejan y que la has tenido olvidada. Abrázala. Abrázala. Y siente cómo se funde en ti y te reconforta. Esa niña estaba muy dolida. Esa niña estaba herida y se sentía traicionada por algo muy injusto que le hicieron. Ahora, jala aire con fuerza, inhala, hasta que te quedes sin respirar. Vuélvelo a intentar, jálalo, no lo saques, jálalo. Y despacito, ve sacándolo, muy despacio. Muy despacio, muy despacio. Otra vez, nuevamente. Y sácalo muy despacio. Ahora, mentalmente, repite lo que te voy a decir. Mentalmente, cierra tus ojos. Digo sí a todo como fue. Digo sí a todo como es. Y digo sí a todo como será. Inclina la cabeza. Mamá, Mamá, tú eres la grande tú eres la grande y yo la pequeña. y yo la pequeña. Y así será siempre. Y así será siempre. Mírame con buenos ojos. Mírame con buenos ojos. Repítelo hasta que te sientas bien.
Repítelo. Mírame con buenos ojos. Mírame con buenos ojos, 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 mírame con buenos ojos. Listo. Ahí está. Ahora a tu tiempo puedes abrir los ojos cuando tú lo decidas. Ay, gracias, me siento mucho mejor. Ok. Gracias. Con mucho gusto, Elenita. Gracias. Te agradezco muchísimo, Sol. Con Te mucho gusto. agradezco de corazón, de verdad. Gracias. Con mucho gusto. Te vas a Gracias. sentir mejor. Gracias, Sol. Muchas Con gracias. gusto, con gusto. Te mando un abrazo hasta allá. Gracias, muchas gracias, Sol. Ya De sabes. verdad. Gracias, te quiero mucho, gracias. Con mucho gusto, Elenita. Gracias. Bien. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí 2 horas. ¿Alguien que desee? Porque ya nos vamos. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes, que se tomaran su tiempo. Yo sé que en este mes, que con tantas compras, con tantas cosas que tenemos que andar haciendo, y que se tomaran el tiempo de estar aquí y que sobre todo lo vean por la salud de ustedes. A mí me da muchísima emoción el hecho de que estén aquí y tengan la seguridad de que cuando yo convoco a una plática pública, así tenga una persona o no tenga, yo de todos modos la plática la doy. Yo la plática la doy y la doy con muchísimo gusto, con mucho amor. A ver, creo que Elena Sánchez ya se animó a hablar. Dígame, Elena. Pues es que no sé qué decir, pero me dice mi esposo, pues habla, ¿cómo te sientes, no? Ahorita pues no sé, como que lo que me duele, justamente ahorita que usted decía de los huesos, de la columna y así, pues es como que ahorita lo que me duele, la cintura, bueno, igual tiene 2 meses y medio que pues soy mamá, apenas di a luz, entonces pues el hecho de dormir, de cuidar a mi bebé y así por las noches, lactancia materna exclusiva y así, pues obviamente pues ya no duermo igual, ¿no? Claro. Pues ya no me acomodo bien y así. Entonces sí me duele bastante la columna y la espalda. Hay momentos en los que, pues, por ejemplo, me agacho y como que del lado derecho es como que donde hasta siento como que me arde, ¿no? Recuerdo que mi mamá luego decía, ay, que me arde la espalda, ¿no? Y digo, ay, pues así como que ahora sé, ¿no? Lo que es como que te arde la espalda, ¿no? Que como ella lo mencionaba. Y pues sí, pues justamente mi mamá falleció poco, entonces como que, no sé, justamente pues ahorita en el posparto, pues sí, pues sí me hizo falta ella. Ok. Falta ella, me falta su amor. Ok. Ahora sí que en comparación como lo hizo con mis hermanas, pues sí su ausencia fue muy grande. Ok. ¿Te duele la espalda? ¿Eres derecha o eres zurda? Soy derecha. Eres derecha. Cuando te pones a tu bebé para darle de comer, ¿en qué mano te lo pones primero?
¿Dónde pone su cabecita? ¿En qué mano la pones primero? En la izquierda. En la izquierda, perfecto. En la derecha, Ajá, ¿ok? Bien, y te duele la espalda del lado derecho, me dijiste. del lado derecho. ¿A quién andas cargando? Ay, no sé. ¿Para qué usamos la espalda? ¿Dónde Pues nos ponemos la mochila? en la espalda, ¿no? Pues sí, para cargar, ¿no? Para cargar. En la espalda. Nos ponemos la mochila para cargar en la espalda, ¿ok? Entonces, si me duele, pues es porque ya el peso que traigo es demasiado y es del lado derecho, la parte masculina. Y me dices que es en la parte de arriba. Ujú. ¿Tienes algún problema con papá? ¿Vive tu papá? Sí, sí, vive. ¿Tienes algún problema con papá? Pues siento que no hay pues como que una relación, ¿no? Como que en sí, este, pues vivo muy cerca de él, Ujú. pero, pero siento que no, pues como que no hay esa conexión con él. ¿Sientes que no te ama lo suficiente? Pues yo creo que, yo creo que sí, sí, no sé, Ok, papá cuando pone la mano en la espalda, ¿dónde la pone? no, pues no hay ese contacto, o sea, como Ok, tal. cuando vemos la imagen de la familia y papá pone la mano, ¿tu esposo dónde te pone la mano en la espalda? Pues sí, en la parte de ¿Dónde arriba, te duele? no, sí, ¿Dónde te duele, verdad? Porque sí, es el apoyo. O sea, papá da apoyo y pone su mano. O sea, simbólicamente siento la mano de papá en la espalda. Entonces, si siento que papá no me da el suficiente amor o no me da el suficiente apoyo, a veces no es que quiera dinero, pero quiero que me apoyes. O sea, que lo que yo digo me digas que tú estás de acuerdo conmigo aunque yo esté loca. ¿Sí o no? Y no lo hace. No lo hace como yo quisiera. Papá no me quiere como yo quiero que me quiera. Porque también hay que pensar qué pasó papá. O sí, sea, por ejemplo, de niñas, eh, eh, a mí siempre me traía como su llaverito, ¿no? Donde quiera que, pues me podía llevar, ¿no? Yo andaba con él, lo recuerdo, que me subía a sus hombros y me decía, agárrame del cabello, ¿no? Para que no te caigas. Eh, o, o, o así, para que no te pierdas, agárrate del cinturón, ¿no? Entonces, pues sí, sí, como que, pues sí, ¿no? De niña sí era como que esa cercanía y ahorita que no sé, pues sí, no, o sea, como que es lo único que tengo. ajá, sí, sí Pues no, no sé, no siento, no sé cómo acercarme, vaya. También no sé cómo acercarme, no sé cómo, pues sí, cómo acercarme a él, ¿no? Por mucho que en ocasiones viene así, a verme, a cargar a mi hija, no sé qué platicar con él o no sé qué decirle, no sé. ¿No le tienes confianza? Si era Pues, su llaverito, ¿en qué momento la confianza dejó de existir? pues es que mi papá engañó a mi mamá, Te voy a contestar, te voy a contestar, Elena, como nos contestan a nosotros nuestros profesores, sin el afán de ofender. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Son problemas de papá y mamá, no sí, tuyos. claro. Sí, Ese es el morralito que traes en la espalda. Traes lealtades con tu mamá. ¿De qué mes eres? de agosto del mismo mes que mi papá.
Él es Eres del gemela de futuro tu y yo, papá. ajá, él es Eres del presente. gemela por concepción de tu papá. O sea, lo que no puedo ver, en mi casa lo he de tener. No me gusta cómo es mi papá, pero pues yo soy como mi papá. Eres gemela por concepción de tu papá. Si los dos son del mismo mes, son gemelos. Eres su doble, tú de tu papá. Y hay cosas que tú ves en él que no te gustan porque las tienes tú, pero no lo quieres admitir. No lo quiero admitir, pero yo lo tengo, pues o sea, por eso no me gusta. Por eso los demás son nuestro espejo. Y lo que admiro en mi papá, también lo tengo yo, lo admiro porque lo tengo yo. Por eso lo admiro, porque yo lo tengo. Y por eso me gusta verlo en el otro. Pero lo que no me gusta es porque lo tengo y no quisiera tenerlo. Y me choca. Por eso lo que te choca, Te te checa. checa. ¿Ok? Entonces, ¿el problema es de papá? No. El problema es lo que yo estoy pensando que papá me hace. Aunque papá no me haga nada. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Puedes hacer algo ahí? Porque estaba viendo que tenías al bebé o a la bebé, no sé qué sea. Es niña. Jorge, sí, 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 Ok, necesito que te sientes y que me dejes el celular. Creo que estás en el celular. sí. Lo dejes ahí fijo porque si no, no vas a poder hacerlo. Ajá. Ok. Eh, ok. Quiero que cierres los ojos. Que inhales. Exhales. Otra vez. Inhala. Exhala. Y vas a ir repitiendo lo que yo te voy a ir diciendo en voz alta. Mamá, Mamá, papá, papá, ustedes son los grandes. ustedes son los grandes. Ustedes lo hicieron mejor. Ustedes lo hicieron mejor. Yo simplemente quiero hacerlo diferente. Yo simplemente quiero hacerlo diferente. Y para eso Y para eso necesito que me miren diferente. necesito que me miren diferente. Necesito que me miren con buenos ojos. Necesito que me miren con buenos ojos. Ya no necesito sentir esta carga, Ya no necesito sentir esta carga, ni que me duela mi espalda, ni que me duela mi espalda, ni tener conductas malas ni tener conductas malas para mi salud, para mi salud. para entender que siempre seré leal a ustedes, Para entender que siempre seré leal a ustedes, aunque yo lo haga diferente, aunque yo lo haga diferente, aunque logre más. aunque logre más. Necesito su permiso, Necesito su permiso, necesito su consentimiento necesito su consentimiento para poder superarlos, para poder superarlos sin dejar de honrarlos, sin dejar de honrarlos, porque ustedes son los grandes. porque ustedes son los grandes. Permiso, papá. Permiso, papá. Permiso, mamá. Permiso, mamá. A partir de hoy, A partir de hoy, yo tomaré acciones yo tomaré acciones para superarlos. para superarlos. Hoy viene a mi mente Hoy viene a mi mente el primer paso el primer paso que tengo que dar. que tengo que dar. Ahora, fíjate bien, vas a sentir la mano de tu papá, los ojos están cerrados, la mano de tu papá en tu hombro derecho y la mano de tu mamá en tu hombro izquierdo. Toma aire. Otra vez.
y escucha lo que te voy a decir. Ya todo está en orden. Ya todo está en orden. No, solo escúchalo. Ya todo está en orden. A partir de hoy, puedes dejar de sentir miedo. Todo puede ser diferente. Permítete en este momento sentir la mano de tu padre, la mano de tu madre sobre tus hombros y siente ese apoyo que ellos te dan. Ellos están atrás de ti y siempre están apoyándote. Permítete sentir la energía de sus manos. Siente ese calor de las manos. Siente la mano más grande de papá y siente la mano más pequeña de mamá. Y siente ese empujón que te dan hacia la vida. Y ahora tienes el permiso de ellos para hacerlo mejor. Ahora sí repite. Gracias, papá. Gracias, Gracias, mamá. gracias, mamá. Inclina la cabeza. Ustedes son los grandes Ustedes son los grandes y yo la pequeña. y yo la pequeña. Repite la frase. Ustedes son los grandes, Ustedes son los grandes y yo la yo la pequeña. pequeña. La cabeza Ustedes, inclinada. Ustedes ustedes son los grandes. y yo la pequeña. Repítela hasta que te sientas bien. Los grandes y yo la pequeña. Ustedes son 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 los grandes y yo la pequeña. ¿Ok? Inhala. Exhala. Y puedes abrir tus ojos. Tienes insolencias en tu sistema. Cuando te digo que bajes la cabeza, la alzas. La bajas, pero la alzas. Y siempre, ante papá y mamá, simbólicamente tenemos que agachar la cabeza. Porque ellos siempre van a ser los más grandes. Así nosotros midamos 3 metros de estatura, eso no importa. Ellos siempre serán los grandes porque llegaron primero. Exacto. Y tienes que trabajar en esas insolencias. En sistema familiar se llaman insolencias. ¿Ok? Creer que nosotros podemos juzgar a nuestros padres. Cuando tú los dejes de juzgar, siempre recuerda, cuando te venga un pensamiento de juzgar a papá o a mamá porque se dejó, la respuesta es ¿qué te importa? Es problema de él y de ella. Lo único por lo que tienes que agradecerles porque fueron el canal para que tú llegaras a la tierra. Y eso es lo único que tienes que agradecer. Y siempre agradece. ¿Ok? ¿Cómo está tu espalda? De hecho, debo confesarle que hasta me dolía la rodilla, precisamente la derecha, y ya ahorita ya no me duele. Claro, porque la rodilla duele cuando no tenemos humildad. Simbólicamente la rodilla es para hincarme. Y si no tengo humildad ante una autoridad, entonces el cerebro dice te voy a mandar a artrosis. Así tienes el pretexto perfecto para no humillarte, para no ser humilde, para no hincarte, simbólicamente. No es porque te vayas a hincar ante el jefe, ante tu marido, ante tu papá, no. Pero simbólicamente no te vas a tener que hincar porque tu rodilla no te deja. Tienes una artrosis. ¿Ok? ¿Listo? Con Gracias. mucho gusto, Elena. Eso es todo. Con mucho gusto. Bueno, pues ahora sí,
Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Nos vemos el siguiente año. Yo les aviso cuando haga un evento y ojalá tengan tiempo y me puedan acompañar. Les agradezco a todos, a mi sensei Liliana Quevedo que está por aquí, a todos los que se tomaron, a los que entraron, se salieron, estuvieron un ratito, Elena, Lorena, Elena Sánchez, que no las conocía, hoy las conocí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a mi marido que también está por aquí en la transmisión y me está acompañando. Yo creo que dentro de poco él va a hacer sus propias conferencias porque creo que ya es biodescodificador. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Les mando un abrazo de todo corazón, todo mi amor para ustedes y todo mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.